noches, querida Alejandra, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo anda el Déjame equipo? el título, que quiero hacer una pregunta para no irme del hilo a María respecto a esto que estamos viendo de Rosario y lo que mostrábamos antes de la pobreza. Te dejo dos títulos. Hay 4.000 cargos vacantes en la provincia, en la nación, y por eso las luchas intestinas que hay. Y segundo, Máximo Kirchner estuvo de catarsis y dijo cosas muy, pero muy fuertes. El martes a la noche en San Martín. Exactamente. ¿Hay relación entre tener chicos delinquiendo en extremo, como estamos viendo, y lo que mostrábamos antes de una pobreza que abarca casi 6 de cada 10, o eso es minimizar el problema? Yo creo que sí, Paulino, creo que el problema siempre es más complejo y un problema como el narcotráfico, que de lo que está sucediendo en Rosario, tiene muchas aristas, el lavado de activos, los puertos, todo lo que vos nombrabas. Sí, yo creo que en términos sociales estas dos cosas están relacionadas, sobre todo cuando no hay perspectiva de futuro, cuando no hay oportunidades. Pues estos chicos, la mayoría empieza a dejar la escuela temprano, empieza a tener la necesidad de trabajar a edades muy tempranas también, hacerse cargo muchas veces de sus hermanos. Y mientras eso va sucediendo, la situación de pobreza persiste. Bueno, ¿qué es lo que pasa en los contextos vulnerables? Aparece el narco y acorta camino. Eso incluso pasa en las villas, o Eso mejor dicho, pasa en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Pasa en la Ciudad de Buenos Aires, puede pasar en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, no en todos, pasa en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en los grandes conurbanos de las ciudades, que es donde se está tendiendo a concentrar lo que se llama la pobreza estructural. ¿Son 6 millones? Porque el indicador de ayer de los 19 millones de pobres daba cuenta de que entre los menores de 14... Por eso, para no ponerlo en porcentaje, sino en 5 millones 800. Eran casi 6 millones, ¿no? Es una enormidad. Es muchísimo y sobre todo, digo, es muchísimo, es muy una injusto. Población y media de Uruguay. Sí. Pones todos los uruguayos, le agregas 50%, una todo eso lo convertís en menores de 14 años y son pobres en la Argentina. Y es la falta de futuro también, ¿no? Eso me parece que es el dato también importante, digo, la necesidad de intervenir ahora con políticas sociales mucho más efectivas de las que estamos teniendo hoy, para que el problema no se consolide, no se siga consolidando en el mediano y el largo plazo. Pero ahí vamos al tema y entrémosle de lleno, porque efectivamente acá en la Argentina tenemos cada vez más ayuda social, cada vez más cobertura del Estado, tenemos una universalización de programas. Sin embargo, al compás de incrementar las ayudas oficiales, hemos incrementado la pobreza y la cantidad de marginales. Mira, como decís, es un problema que es complejo. Primero, para analizar cualquier evaluación de política social, para mí siempre es importante, sobre todo por el tono que tiene esta discusión en la Argentina, poner en perspectiva que sin una macro ordenada, sin crecimiento, si este país no genera riqueza, es imposible poder solucionar cualquier tema estructural de pobreza. Dicho eso, la realidad argentina es como vos decís. Si vos mirás desde los principios de los 2000 a hoy, la inversión social tiende a aumentar, el nivel de beneficios tiende a aumentar, lo que empieza a disminuir es la calidad de esos beneficios. Ahora, ¿qué es lo que para mí se presenta como oportunidad y necesidad ante esto? La necesidad de repensar qué política social queremos, cuáles son los programas más efectivos para lograr otros resultados. Bueno, la escolaridad, por ejemplo, vos decís, bueno, la ayuda social. Durante muchos años en el kirchnerismo se discutió si tenía que haber una contraprestación respecto del AUH y el cumplimiento de la escolaridad de los chicos. Y creo que el control fue bastante laxo respecto de que las madres o padres que cobraban esos planes tenían la obligación de mandar a los chicos a la escuela. Entonces, ahí tenés un primer problema. Mira, la UH es un programa que para mí es modelo. Digo, de hecho, yo creo que es un programa que tiene buena cobertura, está bien focalizado y en todos los países del mundo donde se implementó tiene condicionalidad educativa y salud. En la primaria, vacunación y escolarización, exactamente. Antes de la pandemia, la verdad que el nivel de cumplimiento, sobre todo en el sector primaria, rondaba entre el 80-90% del total. Por supuesto que sobre todo en un contexto post-pandemia donde las tasas de deserción aumentan, donde ya tuvimos todos los problemas que conocemos en términos educativos, yo creo que la condicionalidad educativa es recontra necesaria porque es una red de protección, la UH, que te permite garantizar que los chicos menores de 18 años tengan lo básico para poder comer, pero además te permite empezar a montar una red de acompañamiento, sobre todo alrededor de las escuelas, para garantizar que puedan monitorear cómo vienen esos procesos de aprendizaje. Lo sacás de la marginalidad. Un chico que no está escolarizado está fuera del sistema. Y si está fuera del sistema es permeable al narco. Yo soy una gran defensora de las condicionalidades educativas en todos los programas. En programas que tienen foco en menores de 18 años fundamentalmente, pero incluso en los otros también. Programas como el Potenciar Trabajo. Digo, yo prefiero que ese tipo de programas, que bueno, creo que ese programa específico hay que rediseñarlo, es mejor que rediseñarlo, no es una definición menor de alguien que estuvo a cargo recontra rediseñarlo.
área sí, social en la más ciudad bien. los últimos 8 años. Más bien que sí. No hay forma de que eso siga funcionando de esa manera. Cuando el gobierno pone la lupa ahí está bien. Para mí definitivamente que está bien. Eso Hay es algo muchos inconvenientes, perdonen. Hay muchos inconvenientes con el plan Potenciar porque no se puede empalmar. Fracasó. Vamos a anunciar que fracasó el empalme. Querían empalmar por lo menos 150.000 personas que estaban en el Potenciar a un empleo fracasó formal. ahora, fracasó Está fracasando antes. ahora de nuevo. Ese es un programa que yo creo, el Potenciar Trabajo, es un programa que arranca en el 2020, si no me equivoco, y tenía dos objetivos principales. Uno, mejorar la empleabilidad de las personas que lo recibían, y lo segundo, mejorar la capacidad de las unidades productivas. Me preguntas, ¿en escala eso tuvo ese resultado? No. Definitivamente no. Hoy el programa funciona como un complemento de ingreso, con Ahora, lo cual María, perdón, hay que redefinirlo. tiene la misma raíz, el problema educativo. O sea, muchas de esas personas que estaban dentro de los programas no estaban capacitadas lo Más de la mitad, suficiente. a números del año pasado, para más de la mitad no había terminado el secundario. Bueno, entonces es muy difícil la inserción en cualquier oficio, en cualquier empresa que necesite Por supuesto. emplear a alguien, ¿no? Por eso volvemos a lo anterior. Vos me preguntás, ¿qué condicionalidades tienen que tener estos programas? Educativos es mucho mejor. Primero, porque está aprobado en distintos países del mundo, tienen mucho menos oportunidad de ser volverse clientelares los programas. Y segundo, porque también la educación es la variable que más influye para una mejor inserción, una mejor trayectoria laboral. Ya Entonces, le cuesta ahí a un hay profesional, algo. imagínate un chico que no termina la escuela. Por supuesto. Vos escribiste un hilo de tuit hoy que realmente me gustó. No sé si lo tenemos, le pido al equipo de producción. Estás en una fundación, después de salida en la administración pública. Estás trabajando en la fundación Fundar, ¿sos directora? Sí, estoy trabajando en Fundar, estoy liderando un área de integración productiva. De integración productiva. Incluso monitoreando lo que ocurre en algunos lugares de la región respecto a políticas públicas también vinculadas a la inclusión, como por caso en Montevideo, donde hubo un programa bastante similar al de barrios populares de Acadia. Bueno, tenemos el hilo de tuit porque en el hilo de tuit María Migliore lo que trata de explicar, y que quiero que lo sintetice ahora con nosotros, es esta idea de cómo estamos frente a la política social, cómo estamos con la inversión. Si quieren ponerle gasto, pónganle gasto, no importa, porque si dicen que la jubilación es un gasto, pónganle un gasto entonces, pero no importa. ¿Qué estamos haciendo en ese segmento en la Argentina y qué deberíamos hacer para hacer más asertivo y más eficaz todo lo que el Estado pone en esa materia? Mientras buscamos el hilo de tuit, ¿cuál es la idea central? Mira, la idea central, primero este hilo de tuit surge de un trabajo que está haciendo Fundar en conjunto con el CIA, es un trabajo que lideró un investigador que se llama Andrés Schipani, que está próximo a publicarse en las próximas semanas. Y básicamente lo que estamos planteando es esto: la cobertura social argentina cumple un rol importante en lo que es contención, no así en generar pilares para la transformación. Entonces, si vas viendo la serie, vos vas viendo que aumenta en términos reales el nivel de inversión que tenés, que la cobertura lo que hace es ampliar beneficios totales en distintos programas, que esa red de beneficios es cada vez más finita, que alcanza para menos, y que vemos en el análisis detallado de los principales programas que componen esta red, mucha oportunidad de mejora. Entonces, ese es el análisis que hacemos Ahora, María, en tu experiencia respecto de este análisis, ¿no? Lo que se dijo, y yo creo que se evidenció en todos estos años, ¿no?, de ayuda social creciente y pobreza creciente, es la pérdida de la cultura del trabajo. Entonces vos ahí analizás en el hilo de tweets y lo que nos estás contando también desde la Fundación ahora, la importancia o la relevancia de la ayuda social. ¿Cuán perjudicial es la ayuda social tan prolongada en el tiempo para que se haya perdido la cultura del trabajo respecto de que alguien elija el beneficio social por sobre un trabajo genuino? Yo creo que es bien complejo esto que traes y es recontra importante. Primero, yo creo que esta afirmación de se perdió la cultura del trabajo, yo personalmente lo que creo es que lo que está pasando en la Argentina es que la gente prefiere muchas veces trabajar en la informalidad que poder tener un trabajo en blanco, justamente por el mal diseño de muchos de estos programas. Pero la gente, lo que yo veo, y mismo analizando, por ejemplo, una muestra que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires de los beneficiarios de Potenciar Trabajo, más de la mitad tiene 2 trabajos. O sea, la gente trabaja y trabaja mucho. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Que es la primera vez en la historia que vos podés tener un trabajo en blanco y además ser pobre, y además trabajar en la informalidad y ser pobre. Pero y déjame que te vi, ponga un ejemplo. Pero yo
te digo, María, yo lo vi y lo viví, el deterioro en estos últimos 10, 15, 20 años respecto a la cultura del trabajo. Parece un cliché, parece una cuestión ideologizada, decir se perdió la cultura del trabajo, prefieren cobrar un plan que trabajar. Yo lo veo, te lo puedo citar, en una gran cantidad de comercios del barrio en donde yo vivo, en donde no podían conseguir una sola persona para trabajar. No, en seguro, Palermo. Débora, y déjame que te ponga ¿No? el ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, vos la cobertura alimentaria, ¿no? La tenés Sí. concentrada en 2 programas. Uno es la UH y otro es la tarjeta alimentar, que es un complemento que se puso para menores de 0 a 14 años. ¿Sabés cuál es el problema con la tarjeta alimentar? Que es totalmente incompatible con, por ejemplo, el monotributo. Entonces, si una mujer que Lo tiene cual 2 es- hijos eso es empieza a un punto. consigue un trabajo, ni siquiera te digo en blanco formal, monotributista, pierde el beneficio. Y en un escenario de tanta inestabilidad como es el de Argentina, yo creo que hay un problema. Ese es un programa, por ejemplo, yo creo que podría ser recontra rediseñado, donde vos no tengas ese desincentivo a la informalidad, donde el paso de los beneficios a medida que una persona empieza a cobrar se vaya siendo decreciente, pero pensándolo en un enganche progresivo más sustantivo, digo, mejor diseñado. Antes de seguir de lleno con este tema, que por cierto es todo lo apasionante que estamos viendo, hay 2 temas que no quiero que se me escapen, Débora, Alejandro, que son muy relevantes. Uno ha confirmado por decreto de necesidad de urgencia que no va a enviar fondos a las cajas jubilatorias de las provincias. Hay 13 cajas jubilatorias que quedaron en manos de las provincias, a las cuales el Estado Nacional debe asistir. Sin ir más lejos, en Córdoba, por ejemplo, la asistencia del Gobierno Nacional debería ser de más de 180.000 millones de pesos este año. Por decreto dijo, no hay más plata. Con lo cual están que trinan los gobernadores. Puyaro mismo Creo que en la hizo una reunión de fuerte gobernadores crítica. con Franco se había hablado de ese tema y no le había transparentado el ministro que No, no le exactamente. iban a girar los fondos para las deudas previsionales con las provincias. Hubo 2 diálogos, parece, en esa reunión, porque Franco efectivamente le dijo con toda claridad que no iba a haber plata. Y los gobernadores escucharon que podía llegar a haber plata en medio de la negociación de la Ley Bases 2. Entonces, en la misma reunión, Vos decís que hubo 2 miradas sobre un mismo tema. Más allá de todo esto, lo que está claro es que lo que dicen los gobernadores provinciales es estos son cajas jubilatorias que requirieron al momento de generarse aportes adicionales por parte de los activos. Es cuando, qué sé yo, un trabajador bancario en el Banco Provincia cobra un plus, sí, pero cuando está trabajando aporta mucho más que cualquier otro trabajador empleado de comercio, por ejemplo. Entonces tiene una caja propia, los escribanos, solo por citar algunos. Esos recursos, ¿dónde van? Al Estado, o fueron. Ahora te dicen, no, mira, vos aportaste más, pero como plata no tengo, bancátela. Con lo cual, definitivamente, cuidado porque ese recorte no es un recorte de decisión política fácil. Eso se judicializa, supongo En yo. todos los casos lo que ocurre es que el Bien. Estado corre con el tiempo a la justicia. Sí, claro. Vos pensás que tienen ganado los fallos los gobiernos provinciales de lo que ANSES quitó desde el 2005 al 2015, arbitrariamente por decisión de Néstor Kirchner, y que la Corte cuando Macri asume le dice devuélvalo, Macri devolvió hacia adelante, pero hacia atrás todos están discutiendo cómo cobran. Claro. Pasaron 4 años del gobierno de Alberto Fernández y nadie dijo cómo se iba a pagar, amén de los 4 años de Macri. O sea, son 8. Bueno, no te olvides que ni siquiera le están pagando el fallo de la Corte a la Ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, pero Teniendo ese en es más cuenta que, reciente. bueno, que es Pero reciente verdad. y que hay una afinidad política mayor, digamos, ¿no? Que con otras provincias gobernadas por sectores de la oposición. Hoy habló Jorge Boazo, que es el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, dijo, las cajas de jubilaciones no son castas, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral. Todo esto para poner en clima. Y el segundo hecho que aparece en el decreto es que se deroga el Fondo Compensador del Transporte. Con esa derogación del Fondo Compensador del Transporte, los subsidios del interior, definitivamente muchos están sintiendo que hay otra vez mucha concentración en el conurbano y Capital Federal. Hapkin, intendente de Rosario, dijo esta noche que Milei les da 100% de los subsidios del transporte a los porteños y 0 al interior. Cuidado porque esto empieza a crecer. Son los intendentes que han intentado reunirse y participar de la ley base también. Son los gobernadores que están pidiendo mayor federalismo. Y es un gobierno que parece que en la pulsión intenta correr al máximo la línea de negociación, llevarlos al extremo para en todo caso ver qué consigue en el medio. En ese juego estamos con sectores, muchos, que están sintiendo las consecuencias. Por ejemplo, hay provincias que hoy tienen 0 obra pública del gobierno nacional. 0. Con lo cual empiezan los despidos, las suspensiones, una cadena de proveedores que empieza a ralentizarse, pagos que no se cumplimentan, cheques que aparecen el rebotados. criterio también utilizado para el 0
en obra pública, porque hay obras que les falta el 5% para la terminación, O el 10. el 10% para la terminación, y no terminar y abandonar esa obra significa luego generar un nuevo costo que no es del 10, del 15, del 20 por el deterioro que se produce. Sí, porque además vienen los punitorios y demás. Amén de que además los gobernadores y los intendentes han tomado decisiones de tratar de buscar fondos. La provincia de Buenos Aires acaba de autorizar hoy Kicillof un aumento del 50% en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la provincia de Buenos Aires. Lo que mi ley dice es, miren, acá tengo a los que son efectores de la educación pública de gestión privada, diciéndome, hemos tenido aumentos por debajo de la inflación, estamos descompensados, no podemos brindar el servicio. Va a recargar y resentir la escuela pública. Y Kicillof dice, a diferencia de otros tiempos, dice, bueno, mira, si la lógica es liberemos precios, liberemos. Bueno, Como diciendo, ya no es culpa mía. Va a haber novedades con respecto a los docentes. También se están revisando los listados de incumplimiento en el cargo. Sí, Así la que, famosa carpeta médica. No, que también Efectivamente. en estos últimos 2 años cerraron muchos establecimientos privados. No sé si Muchos. ustedes recuerdan. Con la muchos pandemia, también. muchos de maestras jardineras, ¿no? Y luego, bueno, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, colegios Bien. que tenían Emblemáticos. que eran emblemáticos, que tenían muchos años de historia y que cerraron las puertas, ¿no? Justamente por esta misma problemática. Sí, hay que ver, pero digo, todo esto también está pasando en medio de esta negociación que yo creo que va a llegar a buen puerto, porque todos los incentivos están puestos al acuerdo, porque al fin en el camino todos toman decisiones, todos gobiernan y a todos les toca administrar papas calientes, digamos, y situaciones muy complejas. Dicho esto, después estamos en el andar de las personas y por lo tanto de las psiquis humanas y por lo tanto de gustos, pasiones. Y eso, y también la política. Sí, Y ahí eso me ya es más hiciste acordar complejo. el tema de las personas, las pasiones, las psiquis humanas. Vos sabés que recién, a propósito de los conflictos desatados en las últimas horas, o recrudecidos, podríamos decir, porque ya existían entre la Argentina, Colombia, México, por las declaraciones cruzadas entre el presidente Milei y los presidentes de aquellos países, la canciller Diana Mondino, por un lado, intentando bajarle el tono a esta conflictividad, dijo, bueno, esto no es un problema entre estados, sino entre personas. Lo que me parece que se olvidan es que acá ya no son personas. O sea, Quien Tienen un cargo. es el Comparten un jefe de todo. Estado de un país, sea cual fuese, deja de ser un individuo para representar aquel país que gobierna y para el cual fue elegido en ese cargo. Entonces, las relaciones indefectiblemente son entre Estados. Por ejemplo, Colombia es un socio comercial de la Argentina importante. Es el segundo, por ejemplo, destino de exportaciones de vehículos después de Brasil. No es menor ¿no? andar profiriendo insultos y agravios entre presidentes de diversos países. Obviamente que han sido declaraciones cruzadas, nadie lo desconoce, pero me parece que acá no estamos hablando de personas y no de relaciones entre estados. Estamos hablando claramente de relaciones entre países y tienen una responsabilidad mayor quienes gobiernan esos países. Entonces,